Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me saluda, José siempre me saluda, es tan amoroso. José ahí presente siempre. Bueno, hoy es la cuarta y última clase del ciclo de régimen laboral y previsional de docentes universitarios públicos y privados, y hoy vamos a estar viendo la parte más jugosa, me parece, que tiene que ver con el régimen de previsión social. Vamos a ver el régimen de docentes universitarios privados, Ley 24.241, el régimen de docentes universitarios públicos, Ley 26.508, régimen de docentes universitarios investigadores, decreto 160/05, régimen docentes preuniversitarios, decreto 137/05, simultaneidades y haberes conjuntos. Le doy la bienvenida a Aníbal Paz, quien va a estar dando la clase de hoy. Yo ya lo presenté la clase pasada, solo voy a decir que es abogado asesor en laboral, sindical, previsional y profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Aníbal, bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tema largo, denso, pero vamos a tratar de hacer dinámico, no perdamos más tiempo porque si no, no nos alcanzan los minutos. Simplemente quería recordarles que de la clase pasada habían quedado algunos temas pendientes, eso está casi todo el material, pero hay un tema que quiero tocar brevemente en 2 minutos y después arrancamos el tema de hoy. Aprovechando que hoy ustedes saben muy bien que hoy se eligen representantes por los estamentos de magistrados y de abogados para el Consejo de la Magistratura. Bueno, uno de los temas que también es relevante, que no tocamos en la clase pasada, tiene que ver con que el estamento académico también elige sus representantes para la integración del Consejo de la Magistratura. Y aquí es donde difiere el régimen de los universitarios públicos con el régimen de los universitarios privados. Solamente los universitarios públicos tienen sus representantes en el Consejo de la Magistratura. No nos vamos a adentrar en detalles, el que quiera material me lo pide, y sin más vamos a pasar ya al tema de hoy. Nosotros nos vamos a encontrar con distintos regímenes en nuestro sistema normativo argentino. El problema es que nuestro legislador, el legislador, esa figura etérea que tenemos por ahí, lo único que ha hecho a lo largo de las décadas es emparchar las normas preexistentes y emparchar de manera tal de empeorar, complejizar o embarrar lo que venía anteriormente. No han habido nunca soluciones de fondo, entonces nos encontramos siempre con soluciones a medias, con muchas reglamentaciones que muchas veces son en exceso, es decir, inconstitucionales, y nos encontramos con la coexistencia de diferentes regímenes jubilatorios. Para que ustedes más o menos tengan un panorama, en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, nos encontramos con el régimen general, que es para las jubilaciones del régimen común, que le vamos a llamar, y dentro de este régimen están los docentes universitarios privados. Es la ley 24.241, el SIPA. El SIPA, que en algún momento se llamó Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el SIGIP, que incluía las FJP, que luego desaparecieron. Bueno, ese es el régimen general. Luego tenemos distintos regímenes especiales, que son los que vamos a ver hoy, correspondientes a universitarios, investigadores y a docentes. Pero junto con estos regímenes existen otros tipos de regímenes, los diferenciales, los provinciales. Algunas provincias no han transferido su régimen previsional a la nación, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, mientras que otras jurisdicciones sí han transferido su régimen previsional propio a la nación, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, etc. Tenemos también los regímenes jubilatorios profesionales, que son las cajas profesionales, la caja de abogados, la caja de ingenieros, la caja de escribanos. Tenemos los retiros de las Fuerzas Armadas y tenemos un sistema de cajas complementarias y compensadoras. Precisamente estas se utilizan mucho en los regímenes docentes. Así, algunas universidades han creado cajas complementarias propias, la caja complementaria para la actividad docente, que también es de alcance nacional. Este último tema no lo vamos a ver hoy por una cuestión de tiempo. Hoy nos vamos a dedicar a los regímenes jubilatorios especiales. Pero para que ustedes vean, nos encontramos con la coexistencia de aproximadamente 145 regímenes previsionales en nuestro país. Esto es lo que complejiza la situación, porque una persona trabaja muchas veces en distintos lugares a lo largo de su vida, y ahí es donde viene el problema. Rápidamente vamos a hacer una distinción. ¿Qué es un régimen especial en comparación con el régimen general? Porque
estamos mal acostumbrados a que los medios informativos y los propios funcionarios nos confundan. Aquel que no entiende técnicamente la diferencia ha escuchado hablar en los últimos años, en los últimos muchos años, como regímenes privilegiados a todos juntos. Digamos que ponen en la misma bolsa a todos los regímenes como si fueran privilegiados, o los tratan a todos como diferenciales. Técnicamente son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando ustedes escuchen estas palabras de la televisión o un funcionario, presten atención a ver qué es lo que dice, a ver si está englobando todo y tratando a todos como sinónimos, o si se está refiriendo expresamente a alguno de estas aristas. Básicamente nos vamos a encontrar con los regímenes diferenciales, que son aquellos que se otorgan a aquellas tareas que son penosas, riesgosas o insalubres y provocan agotamiento prematuro. Por ejemplo, portuarios, estibadores, aeronavegantes, trabajadores de las cámaras de frío, en fin. Hay un listado de actividades, creo que son algo así como 70 normativas diferentes, que incluye regímenes diferenciales. ¿Cuál es la característica principal de un régimen diferencial? Que permite el acceso a la prestación, es decir, a la jubilación, con menores requisitos. Pueden requerirse menor cantidad de años de servicio con aportes y o menor edad. Por ejemplo, en vez de jubilarse una persona a los 65 años, se jubila a los 60. En vez de jubilarse con 30 años de servicio, se jubila con 25. Esa sería la lógica del régimen diferencial. Como la tarea le provoca un agotamiento prematuro, por eso se le permite el acceso con menores requisitos. Ahora, el monto del haber se calcula según la ley general, que ya vamos a ver a continuación. Los regímenes especiales, en tanto, se aplican a actividades que el Estado, por distintos motivos, ha considerado que son relevantes para la sociedad toda, para la sociedad en su conjunto. Y entonces, como la actividad es tan relevante, ha decidido el Estado premiarla en la pasividad a los trabajadores amparados en ese régimen con un sistema previsional que no solo les permite acceder a la prestación con menor cantidad de años de servicio y o de edad, sino también con una mayor tasa de sustitución, es decir, con una mayor haber jubilatorio. Este es el famoso 82% que vamos a ver en algún momento más adelante. Por último tenemos los regímenes privilegiados, y aquí es donde empiezan las confusiones. Las confusiones surgen porque normalmente a todo aquel que gana mucho dinero se lo califica como régimen jubilatorio especial o privilegiado, y se mete todo en la misma bolsa. Nosotros estamos viendo claramente que los regímenes especiales no tienen esa característica. Los privilegiados, en su concepción original, eran regímenes que se otorgaban normalmente en la planta política, a aquellos funcionarios que con un pequeño periodo en el ejercicio de un cargo de legislador o en un cargo de ministro, podían acceder a una prestación alta, con una tasa de sustitución alta, pero sin una carrera larga, sin aportes correspondientes. Mientras que los servicios diferenciales o los especiales aportan, son jubilaciones contributivas. Más aún, los regímenes especiales contribuyen no solo con un aporte diferencial, sino también que lo hacen sin sujeción a base imponible máxima. ¿Qué significa esto? En el régimen general, un trabajador le descuentan el 11% de su sueldo. ¿Sí? Eso lo pueden ver en cualquier recibo de sueldo. Le descuentan el 11%, y el empleador hace la contribución patronal, que es el otro 16%. Pero vamos a los aportes personales. El aporte personal que le descuentan al trabajador del régimen general es el 11%. El especial le descuentan el 13%. En algunos casos, ustedes van a ver la liquidación del recibo de sueldo, que están englobados en un solo ítem, y a veces está desglosado en dos. La cuestión es que se haga el 13% de descuento. Pero ahí tenemos una diferencia. Pero la otra diferencia es que el descuento se hace sin sujeción a base imponible máxima. ¿Qué quiere decir esto? Sin tope. Si una persona en el régimen general gana un salario bruto de 650.000 pesos, no va a aportar el 11% de esos 650.000 pesos, sino que va a aportar el 11% de la base imponible máxima. En este momento está en 474.000 pesos. Es decir, que va a aportar algo así como 50.000 pesos de aporte personal. En cambio, en el régimen especial, si nosotros tenemos en el mismo ejemplo un trabajador que gana 650.000 pesos, va a aportar el 11% sobre los 650.000 pesos y el 2% sobre los 650.000 pesos, sin límite. Esto nos justifica el por qué estos regímenes especiales ganan más, por qué tienen mayor derecho a mayores prestaciones. Bueno, porque aportan más. Hay un principio en materia de seguridad social que se llama el principio de mayor esfuerzo contributivo. Cuanto más contribuye una persona al régimen previsional, tiene derecho a mayores prestaciones.
este principio lo tenemos que coligar o entender en conjunto con otros principios de la seguridad social. ¿Cuáles son esos principios? El de proporcionalidad y la sustitutividad. ¿Qué significa esto? La jubilación sustituye al salario cuando el trabajador pasa a la pasividad, y debe sustituirlo en una proporción tal que le permita mantener el nivel de vida que ha alcanzado luego de toda una carrera profesional. Bueno, estos tres principios interpretados en conjunto nos dan la pauta de por qué el régimen especial tiene derecho a ganar más. Entonces, si bien hay otros regímenes especiales que no vamos a ver hoy, digamos, los medios y los funcionarios muchas veces confunden, porque hay regímenes especiales como los magistrados o los diplomáticos o algunos investigadores o algunos mismos universitarios, por ejemplo, el rector de una universidad, que ganan jubilaciones de 1 millón de pesos para arriba. Claro, esto, a la simple vista, al monto que van a cobrar, estamos hablando que parece mucha plata, y por eso se trata a todos como privilegiados. Pero cuidado, porque no lo son, porque han contribuido toda una carrera para llegar a este punto, y han contribuido sin sujeción a base imponible máxima y haciendo aportes especiales. Entonces conjugamos esos tres principios y está claramente justificado el motivo de por cuál tienen derecho a esa prestación. En cambio, los regímenes privilegiados al día de hoy están todos derogados. Y entonces fíjense la falacia con la que nos hablan los medios en algunos casos, o el desconocimiento con el que nos hablan, y la inoperancia o la ineptitud de muchos funcionarios que hacen exactamente lo mismo. Nos hablan de regímenes privilegiados que ya no existen en nuestro país. Estos regímenes privilegiados fueron derogados en el año 94, cuando hasta aquel momento se permitía la jubilación de un ministro o de un legislador, a lo mejor por haber estado 2 años en un cargo de ministro. Hoy podemos decir que el único subsistema, que no es una jubilación, sino que es una asignación, el único que podríamos calificar de privilegiado que hoy está vigente, tiene que ver con la asignación que reciben presidente y vicepresidente de la Nación. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que podría ser privilegiado? Y porque no se requiere un tiempo mínimo de ejercicio en el cargo. Nosotros podemos, siempre como ejemplo, al presidente constitucional Rodríguez A., que en los aciagos momentos del 2001 y 2002, él ejerció el cargo de presidente de la Nación, elegido por la Asamblea Legislativa, durante 1 semana. Por haber ejercido ese cargo durante 1 semana, hoy está percibiendo la prestación como presidente de la Nación. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos, donde hay una situación de privilegio y donde no la hay. Ya habiendo hecho la introducción, vamos a la problemática docente, que es lo que nos interesa hoy. La función docente, por la propia característica, o sea, es inherente a la función docente esta cuestión de que tienen trabajos en todos lados. No sé si lo han percibido en algún momento. Un docente normalmente ejerce sus cargos, sus dedicaciones, o tiene horas, cátedras, en distintas instituciones, en distintas jurisdicciones, en distintos niveles educativos. El tema, como vamos a ver hoy, para cada nivel educativo, para cada jurisdicción, existe una norma diferente aplicable. Lo que complica la situación en el caso de los docentes es esto, la interrelación existente entre los distintos regímenes aplicables. Y esta cuestión se complica aún más cuando tomemos, por ejemplo, alguna profesión liberal, como la nuestra. Nosotros somos abogados, muchos ejercemos la docencia, hacemos aportes como autónomos, como monotributistas, pero algunos trabajan en la administración pública, algunos trabajan en relación de dependencia privada. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Aquí tenemos a alguien que ni siquiera es docente puro, tiene aportes en todos lados, como relación de dependencia, como autónomo, en una universidad y en un colegio preuniversitario, le podríamos llamar. Pongamos un caso. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con un profesor de la UBA que da clases en la Facultad de Derecho, pero también da clases en el Pellegrini o en el Nacional de Buenos Aires, y también da clases en la Universidad Católica? Ahí tenemos un docente que dicta la misma materia, a lo mejor, una materia jurídica, en distintas instituciones. Y vamos a tener aplicable para los servicios prestados en la UCA, como universitario privado, el régimen general, que vamos a ver a continuación. Como trabaja en la UBA, el servicio tiene aplicable el régimen de universitario público, y como trabaja en un nivel preuniversitario, va a tener aplicable el régimen de los docentes. ¿Qué pasa si al mismo tiempo este profesor es empleado en relación de dependencia en el Poder Judicial? ¿Qué pasa si esta persona es monotributista portante? ¿Qué pasa si esta persona tiene una sociedad, una SRL, una empresa y es autónomo? ¿Qué pasa si trabaja en relación de dependencia con una empresa y es profesional? Bueno, esto es lo que complejiza enormemente el análisis de estos casos.
Vamos a los universitarios privados. Los universitarios privados están dentro del régimen general, el CIPA, que acabamos de mencionar. Preguntas rápidas. Siempre tenemos que ver esta situación. ¿Quiénes están comprendidos dentro del CIPA? Todos los empleados de relación de dependencia, los autónomos, los monotributistas, el kiosquero de la esquina, el que trabaja en el bar, el que trabaja en la administración pública. Estos están comprendidos todos dentro del régimen general. Pero, como nosotros estamos hablando hoy de la docencia universitaria, hay ciertas cuestiones que hay que puntualizar. Los docentes privados de enseñanza no adscripta a la enseñanza oficial están incluidos dentro de este régimen. ¿Cuáles serían esos docentes de enseñanza no adscripta? Por ejemplo, los de las academias de idioma. Por ejemplo, algunos docentes de las academias de artes, estas materias extracurriculares a los que enviamos a los chicos de nivel medio, hijos nuestros que enviamos. Bueno, estos docentes son docentes, dictan clases en una institución que no está adscripta a la enseñanza oficial. Entonces están dentro del régimen general, no hacen aportes especiales. También, como dijimos, los docentes universitarios privados, y aquí nos encontramos con una particularidad. El personal no docente de las universidades nacionales públicas. Y ustedes me preguntarán, estamos en un ciclo de docentes universitarios, ¿por qué me habla del personal no docente? Bueno, créase o no, mucha gente cree que por pertenecer a la universidad le corresponde el régimen del universitario. Justamente por eso hacemos esta aclaración aquí. El personal no docente de una universidad pública, el BDL, el bibliotecario, el administrativo, el preceptor, pertenecen a este régimen general, porque no son docentes, son administrativos. Bien. Entonces estos pertenecen aquí. Hay muchas autoridades universitarias que también pertenecen a este régimen del no docente. El director de sumarios, el director de personal, bueno, toda la parte administrativa de la universidad es personal no docente. Y lo mencionamos aquí como para que quede salvada la duda. ¿Cómo es el régimen general? ¿De qué se trata? Los requisitos básicos seguramente lo conocen todos. Se requieren 30 años de servicio y deben tener 60 años de edad las mujeres, 65 los hombres. Y la última reforma de la ley 27426, que modifica el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, impide al trabajador ser intimado a jubilarse antes de cumplir los 70 años de edad. Es decir, que el empleador no lo puede intimar al trabajador antes de que cumpla 70 años de edad. Y al mismo tiempo el empleador tiene que constatar que el trabajador tenga lo que se llama derecho a PBU. El derecho a PBU es esto que mencionamos recién, tener la edad y los servicios mínimos requeridos. 30 años de servicio y 60 o 65 años de edad. ¿Esto significa un aumento en la edad jubilatoria? No. Esta es otra de las dudas que hay dando vueltas siempre. Cuando se reformó el artículo 252 de la Ley de Trabajo, ¿se modificó la edad jubilatoria? No. Aunque de manera indirecta ha permitido a los trabajadores seguir más. Pero como es una opción del trabajador, no cambia la edad jubilatoria. Si la persona se quiere jubilar a los 65, a los 67 o a los 69, lo puede hacer. El empleador no lo puede intimar a jubilarse antes de los 70. ¿Cómo se calcula el haber de la jubilación del régimen general? Esto es lo que seguramente todos ya más o menos conocen, o por lo menos de oídas. Se calcula la jubilación sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años, es decir, los últimos 120 de aportes. Se trata de servicios con aportes, ¿cierto? Y este régimen tiene 3 ítems, digamos, 3 componentes. Cuando uno se jubila, en el recibo de jubilación va a encontrar 3 ítems. La PBU, que es la prestación básica universal, que es una suma fija, que es para todos por igual. Y luego tenemos 2 componentes que son variables, la PC y la PAP. La PC es la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia es la PAP. ¿Cómo se calculan estas 2 prestaciones? Se calculan como el 1,5% del promedio, ese que vimos recién, de esas remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses. Es el 1,5% de ese promedio multiplicado por la cantidad de años de servicio con aporte que tenga la persona. De esa forma se calcula la jubilación del régimen general. Ahora, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo llego al derecho a PBU? Ya vimos que necesito edad y servicio, pero ¿qué pasa si yo no tengo todos los servicios?
Ahí entran a tallar las moratorias, las moratorias previsionales, el reconocimiento previsional por hijo, el exceso de edad. Si yo tengo una mujer trabajadora que tiene 29 años de aporte y 62 años de edad, yo puedo compensar el exceso de edad, ella tiene 2 años de exceso, puedo compensar a razón de 2 por 1 con el faltante de servicio. Entonces una trabajadora con 29 años de servicio y 62 años de edad puede jubilarse. Ahí aplico el mecanismo de compensación por exceso de edad. Tenemos, como dijimos, otras cuestiones, las moratorias. ¿Qué son las moratorias? Son ficciones legales o contables que permiten la compra de aportes. ¿La compra de aportes para qué? Para acceder a ese PBU, para completar la cantidad de años faltantes que yo tengo a los fines de llegar a los famosos 30. Pero el tema es que no cualquiera puede acceder a la PBU. Entonces, en los sectores que nosotros vamos a analizar hoy, probablemente un docente universitario privado no pueda acceder a la PBU. ¿Por qué? Porque tiene que superar un análisis socioeconómico. Las moratorias solamente se acuerdan o se conceden a las personas que tienen niveles socioeconómicos bajos. Ustedes están viendo allí los valores vigentes. Tiene que tener, por ejemplo, un ingreso anualizado menor a 1.900.000 pesos, algo así como 158.000 pesos por mes. Si una persona gana más de eso, por todos sus ingresos, no califica para acceder a esa moratoria. Se entiende que no es una persona vulnerable, por lo tanto, no le dan la moratoria. Tenemos otros parámetros ahí, porque a lo mejor la persona tiene ingresos más bajos, pero tiene inmuebles que están valuados por encima de lo que ustedes están viendo allí, o automóviles con una evaluación importante, o distintos ingresos. ¿Por qué se puso este tope, digamos, esta evaluación socioeconómica? Porque al principio, cuando salieron las moratorias, se daban sin ton ni son, sin ningún tipo de control. Cualquier persona podía solicitarlo, lo que era un despropósito, porque eso terminó desfinanciando el régimen y generando 2 cambios de fórmula jubilatoria, porque resultan impagables, la fórmula de movilidad que fue suspendida durante el año 2020 y que luego se abonó por decreto de manera discrecional. Bueno, todas estas son consecuencias de haber aumentado la base de jubilados sin aportes. El Estado debe cubrir las contingencias de la vejez y el Estado debe cubrir de manera universal, eso está claro. El tema es que se ha cubierto la contingencia de la vejez de manera descontrolada, permitiendo el acceso a jubilaciones a personas que no lo necesitaban en su momento. Por eso después se restringió el acceso a las moratorias a lo que vemos hoy, que es a través de un análisis socioeconómico. ¿Y qué son las moratorias? Tenemos 2 vigentes en este momento. Una, que permite a hombres y mujeres comprar aportes desde el año, desde la fecha que la persona cumple 18 años de edad hasta septiembre del año 93. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que ha nacido en 1960, la persona cumplió 18 años de edad en 1978, entonces solo puede comprar 15 años de servicios hasta septiembre del 93. A partir de ahí tiene que tener 15 años de servicio con aporte para poder reunir los 30 que necesita para jubilarse. Si no tiene esos requisitos, no se va a poder jubilar. La lógica de la ley 27960, que es la segunda moratoria, o lo que se llama la moratoria nueva, es la misma, solo que amplía el periodo de compra hasta diciembre del 2003, es decir, desde el momento que la persona cumple 18 años de edad hasta 2013. En el caso del ejemplo, la persona podría comprar 25 años de aporte, pero le van a faltar 5 que los tiene que haber hecho de manera posterior al 2003, tiene que haber hecho algún tipo de aporte, si no, tampoco se va a poder jubilar. La única diferencia entre estas 2 moratorias es que la segunda solo se aplica a mujeres. Bien, en el marco del reconocimiento de los derechos, del reconocimiento de derechos de género y toda la cuestión vinculada, nos encontramos con una norma novedosa, que es el decreto 475 del año pasado, que establece el reconocimiento previsional por hijos y por tareas de cuidado. A ver, yo he escrito mucho sobre el tema, la norma va en el sentido correcto, pero se queda muy corta en muchos aspectos, y para poner una definición rápida y gráfica, no reconoce ni a todas las mujeres que prestan tareas de cuidado, ni todas las tareas de cuidado son reconocidas a los fines previsionales. Entonces es una norma que va encaminada bien, pero nos deja muchísimas dudas. ¿Qué es lo que nos permite, en el caso lo que mencionaba hace un momento? A los fines de completar esos años de servicio faltantes,
podemos computar hijos. La mujer o la persona gestante puede computar hijos. Los puede computar de la siguiente manera. Por cada hijo puede computar un año faltante de servicio. Si el hijo tiene alguna discapacidad, ese hijo vale por 2 años de servicio, y así de acuerdo a la tabla que ustedes ven así. Ahora, lo que no dice la norma, y lo que muy pocos conocen, tomen nota, es que acceder a este tipo de beneficio, si bien le permite a la mujer trabajadora o a la persona gestante completar los 30 años de servicio que la norma requiere, nadie le ha explicado a esta persona que hacerlo a través del régimen penalicen el haber jubilatorio. ¿Cómo es esto que penalicen el haber jubilatorio? Volvamos para atrás a la fórmula. Yo sé que hablo rápido, yo sé que es complicado, pero los tiempos nos apremian, por eso hay que hacerlo de esta manera, de esta velocidad. Nosotros dijimos que sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses, nosotros multiplicamos 1,5% por cada año de servicio con aporte. Si yo tengo una persona, una mujer, que tiene 30 años de aportes, de servicios con aportes efectivos, ese 1,5% de ese promedio se multiplica por 30. Ahora, si yo tengo 29 y uso la compensación por hijo, ese 1,5% se multiplica por 29 y no por 30. Entonces, si bien va a poder acceder a la prestación, a esta mujer trabajadora hay que explicarle que si se quiere jubilar rápido puede acceder a este régimen utilizando ese beneficio. Pero si se quiere jubilar bien, tiene que trabajar un año más para no penalizar en el haber, porque si no su jubilación disminuye. El haber inicial va a ser menor. Si nosotros sumamos los distintos mecanismos que tenemos para acceder a la PBU, nos vamos a encontrar con muchos casos que por falta de asesoramiento la persona se quiere jubilar ya, lo antes posible. Llega una edad que se quiere jubilar. Entonces podemos encontrarnos con una trabajadora que tenga 64 años de edad, puede compensar 2 años faltantes de servicio, y también, aparte de esa compensación, tiene 2 hijos más, entonces ya puede compensar 4, entonces con 26 años de servicio ya se jubila. Pero al jubilarse de esa manera, está perdiendo, son 6 puntos porcentuales en el haber sobre ese promedio de remuneraciones. Si esta persona se asesora bien, podrá tomar una decisión informada de decir, bueno, me jubilo a los 64, aunque pierden el haber, o me jubilo a los 68, completo sus servicios faltantes, con aportes efectivos, y me jubilo con un mejor haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque además el empleador no me puede intimar hasta que yo cumpla 70. Bueno, estas son las cuestiones que tiene esta norma. Bien, bueno, vamos a saltar algunos temas que son menores para irnos a algunos valores de referencia. Estos son los valores de referencia al día de hoy. El haber jubilatorio máximo está tasado en 291.000 pesos. Un docente universitario privado, puro, que no tenga otra actividad, a lo mejor, o algo en el régimen general como relación de dependencia o una relación pública, no va a poder cobrar más de esa cifra. ¿Por qué? Porque ese es el tope, ese es el haber jubilatorio máximo. Y acá es donde entra a tallar eso que yo explicaba antes del mayor esfuerzo contributivo y de la proporcionalidad y de la base imponible máxima. Aquellos que están en el régimen general aportan hasta el tope que ustedes ven ahí de 474.530 pesos. Y, por lo tanto, tienen derecho a una jubilación máxima de 291.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con los regímenes especiales? Como cobran por encima, como aportan por encima de la base imponible máxima, ya les di un ejemplo hace un ratito, como aportan 11% sin límite y el 2% sin límite por arriba de esa base imponible máxima, si yo tengo un salario bruto de 700.000 pesos, voy a aportar el 11%, que son 71.000 pesos, moneda, más el 2% adicional, que son otros 7.000, 7.000 pesos más. Entonces, ese dinero nos permite entonces a nosotros, cuando vamos a hacer el cálculo de jubilación, superar ese haber jubilatorio máximo. Entonces, en los regímenes especiales, no tengo el tope en 291.000 pesos. Tengo el tope en más arriba. Todo lo que el haber jubilatorio especial excede el haber jubilatorio máximo, tiene una retención del 15%. ¿Cómo es esto? Supongamos que yo tengo en un régimen especial, que vamos a ver a continuación, un haber jubilatorio bruto de 391.000 pesos. Si este régimen fuera general, ya dijimos que el haber teórico es 391.000, pero me lo topean en 291.000 pesos y eso es lo que cobra. Ahora, como es especial, yo tengo un haber teórico de 391.000 pesos,
Pero como tengo el régimen especial, ¿cómo se calcula el descuento? Me van a descontar sobre el excedente. Yo tengo 100.000 pesos de excedente sobre los 291.000 pesos, y por lo tanto me van a retener un 15% de esos 100.000. Por lo tanto, me van a hacer un descuento de 15.000 pesos. Y mi jubilación va a ser de casi 380.000 pesos. 375.000 pesos, una cosa así. Esa es la forma en que se calcula. Y por eso que yo les he explicado hace un momento, como aportan más, como aportan sin límite, tienen derecho a mayores prestaciones y por lo tanto tienen derecho a superar el haber máximo, aunque tengan esa deducción del 15%. Todas estas variables que ustedes están viendo acá influyen en otras cuestiones que hoy no podemos entrar por una cuestión de tiempo, pero todas estas variables se movilizan a través del índice de movilidad general. Ahora, pasemos a los regímenes de investigadores. Y acá tenemos que hacer un poquito de historia. Los regímenes de investigadores tienen una especie de régimen dual. ¿Por qué digo dual? Porque una cosa es lo que administrativamente paga ANSES, y otra cosa es a lo que tendría derecho el investigador si se va a juicio. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo hacia arriba, dice Ley 22.929. Esta es la ley original. Esta ley original estuvo derogada por un decreto en el año 94, el decreto 78 del año 94. Como todos sabemos, un decreto no puede derogar una norma de rango superior, claramente. En consecuencia, tuvimos en ese momento una cantidad impresionante de demandas planteando la inconstitucionalidad de ese decreto. Resulta que, luego de fallos de corte, que ya llegaron a última instancia, está claro que ese decreto es inconstitucional, pero el Poder Ejecutivo, en su momento, en el año 2005, en lugar de derogar ese decreto 78, dicta un decreto nuevo, que en el caso de los investigadores es el decreto 160 del año 2005, que dice: a todos los que estaban amparados en el régimen de la vieja ley 22.929, le vamos a aplicar estas reglas, que son parecidas a aquellas, pero no son exactamente las mismas. Es decir, que tenemos como una especie de doble régimen. Si nuestro cliente investigador se va a jubilar, ANSES le va a pagar administrativamente conforme a las reglas del decreto 160, pero si quisiera mejorar su haber, tendría derecho al régimen de la ley 22.929, que la justicia ha declarado que está plenamente vigente. Por eso es que yo digo que tenemos este régimen, esta especie de doble régimen. Ahora, en prueba de ello, cada vez que este régimen se ha modificado, lo que modifican es la vieja ley, no el decreto. Este régimen, como ustedes están viendo allí, con distintas normativas, se ha ido ampliando. Y las modificaciones son sobre la ley vieja. Esta ley vieja establece dos grandes grupos. El ámbito subjetivo de aplicación de esta norma tiene dos grupos. Uno es el que nos interesa hoy, que es, ya vamos a ver. Uno de esos subgrupos es aquellos investigadores pertenecientes a la planta personal de un listado de instituciones que taxativamente están nombradas en la ley y en las distintas ampliaciones. CONICET, INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional Aeroespacial, bueno, hay un montón de instituciones. Como todo listado taxativo, lo único que hicimos fue resaltar las omisiones. Cada omisión generó una pequeña litigiosidad hasta que encontramos un fallo y distintos fallos que incorporan al régimen a distintos sectores que habían sido excluidos. Cada tanto, las normas van incorporando al régimen aquellos sectores que son incluidos producto de la jurisprudencia. Bueno, ustedes tienen allí toda la normativa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Ya dijimos que hay dos subgrupos dentro de este régimen de investigadores. Por un lado, los investigadores puros, les llamemos, que son los de CONICET y demás. Pero por el otro, los docentes universitarios que ejercen su tarea con dedicación exclusiva en una universidad pública nacional. Y esto yo les expliqué en la clase pasada, cómo eran los cargos y cómo eran las dedicaciones. Entonces estamos hablando de que en este régimen entran los docentes universitarios de universidades públicas que ejercen su cargo con dedicación exclusiva y que al mismo tiempo ejercen tareas de investigación en esas universidades o de dirección de esas tareas de investigación. Entonces, estos están incluidos dentro de este régimen. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este régimen? Edad, 65 años de servicio los hombres, 60 las mujeres. Tienen que tener derecho a PBU, como ven ahí, 30 años de servicio se exigen. Pero dentro de esos 30 años, tienen que tener 15 años de servicios especiales, que son estos que yo les mencionaba, como docente universitario de dedicación exclusiva, que ejerce tareas de investigación a tiempo completo. ¿Cómo se calcula la jubilación?
se calcula como el 85%. ¿De qué? Del último cargo. Del último cargo de investigación, siempre y cuando lo ejerza durante un periodo mínimo de 24 meses consecutivos antes del cese. Y acá es donde estamos viendo una tasa de sustitución específica. En el régimen general, ya vimos que PBU, PC y PAB, que tenemos una suma fija más una variable. Cuanto más alto es el haber, más baja es la tasa de sustitución. Normalmente una jubilación de régimen general está pagando al día de hoy una tasa de sustitución para el rango de haberes que estamos hablando nosotros, que va desde el 40 al 50%, como mucho. ¿De qué? De la última remuneración del trabajador. Mientras que acá estamos hablando del 85% del último cargo que ejerce este investigador en este caso. Entonces acá tenemos una tasa de sustitución más alta. Que esto es lo que le da razón de ser al régimen especial, como les explicaba momentos atrás. Estas son el listado de las instituciones que están comprendidas. Y acá lo que tenemos que ver es cuáles son los requisitos del decreto, la norma vigente, la que nos aplica ANSES. ANSES nos remite a los requisitos que ya acabamos de ver, que estaban en la ley 22.929, edad y servicios. El cómputo del haber se hace igual. Las personas que están incorporadas, es decir, el ámbito de aplicación subjetiva, ¿cuál es? Ya lo mencionamos. Todo eso está en la vieja ley y sus sucesivas ampliaciones. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el régimen del decreto y el régimen de la ley? Primero, el tema de la movilidad. Una vez que nosotros determinamos el haber inicial del investigador, ¿cómo se actualiza a futuro? En el caso de los investigadores, se va a actualizar a través del régimen de la movilidad general. Es el único régimen especial que tiene su pauta de movilidad en el régimen general. ¿Y cuál es la movilidad del régimen general? La que se modificó en marzo de 2018, la que se suspendió en el 2019, la que se aplicó por decreto en el 2020, la que se modificó en el 2021, la que todos los gobiernos han manoseado para peor y han llevado al decaimiento de la situación de los jubilados en general. Esa es la fórmula que se aplica al régimen de investigadores. Eso podríamos hacer una clase entera de solamente régimen general de movilidad, pero no nos dan los tiempos en este espacio. ¿Qué otra cuestión nos encontramos acá? Ya dijimos que una de las diferencias entre el régimen administrativo y el régimen judicial de la jubilación de investigadores es la movilidad. Otra es también que si alguien va al juicio, puede obtener la aplicación plena de la ley 22.929, es decir, sin tope. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que yo les daba hace un rato de esa persona que ganaba 391.000 pesos, bueno, a esa persona, si hace juicio, declaran la inconstitucionalidad del decreto 7894, su jubilación se va a aplicar sin tope, es decir, no le van a hacer ese descuento del 15% del excedente de los 291.000 pesos, es decir, no le van a descontar en el ejemplo 15.000 pesos por mes. De eso se trata la diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasa con los docentes preuniversitarios? Porque aquí lo que estamos hablando es de sectores dependientes de las universidades nacionales. La misma historia que yo les conté de este régimen dual entre lo administrativo y lo judicial se repite en este caso. Tenemos una vieja ley, que es la 24016, y un decreto nuevo, que es el decreto 137 del año 2005. La historia es la misma. El mismo decreto 78 del año 94, que derogó el régimen de investigadores original, derogó también esta 24016. Por lo tanto, fue presa de los distintos planteos de inconstitucionalidad como el anterior. Jurisprudencia acumulada, llega el Poder Ejecutivo en el año 2005, reconoce la existencia del problema y nos dice, bueno, a aquellos que están comprendidos en aquella vieja ley le vamos a aplicar estas reglas, que son muy parecidas a aquellas, pero no son exactamente iguales. La misma situación que vimos acá es un paralelo total con lo que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿quiénes están comprendidos dentro del régimen docente? Bueno, hay un listado enorme de docentes de distintos niveles que están incorporados al régimen. Por ejemplo, los docentes de nivel primario, secundario, terciario, superior no universitario. Aquí dice superior no universitario, entonces eso no nos interesa. Pero hay un segmento que sí nos interesa, que es el de los docentes preuniversitarios. ¿Qué son los docentes preuniversitarios? No es un nivel educativo nuevo. No se trata de un nivel educativo particular, no. Se trata de docentes dependientes de una universidad pública nacional que dictan sus clases en un nivel que no es el de grado, es decir, en un nivel no universitario, sino en un nivel que, depende de la óptica, podría ser un nivel anterior, inferior o previo al nivel universitario. Por ejemplo, un docente que dicta sus clases en el nivel secundario.
casos, Colegio Nacional de Buenos Aires, Colegio Pellegrini de Buenos Aires, si nos vamos por la provincia, el Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, el Colegio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Es decir, hay muchísimas universidades que tienen colegios que dependen de ellas. Hay otras universidades que también tienen desde sala maternal, porque con esos atienden a las trabajadoras docentes y no docentes, dejan sus hijos allí para a las tareas de cuidado, luego tienen primaria, secundaria, bueno, todos los docentes que dependen de la Universidad Pública Nacional, pero que no dictan clases en la facultad, sino en otros niveles, están aquí dentro de lo que se llama docentes preuniversitarios. Entonces ustedes van a ver que es muy común que, sobre todo en las universidades más grandes, encontrarse con colegios preuniversitarios. Entonces, ¿qué sucede? Es muy común encontrarse el docente que dicta clases en la facultad y en el colegio. Entonces aquí, para este caso, vamos a aplicar dos regímenes diferentes. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los requisitos de este régimen? Fíjense que acá tenemos una edad diferente. Acá tenemos 57 años de edad las mujeres, 60 los hombres, y acá tenemos un doble requisito en tema de servicios. Por un lado, si tengo 10 años de servicio frente a alumnos, la ley nos exige 25 años de servicios docentes. Si no tengo 10 años de servicio frente a alumnos, la ley nos exige 30 años de servicio docente. ¿Y cuál es la diferencia entre frente a cursos o frente a alumnos y los que no son? Por ejemplo, los preceptores son docentes pero no están a cargo de un curso, el personal de los gabinetes psicopedagógicos, por ejemplo, o las salas de música, todas estas actividades especiales que son tareas docentes pero no están a cargo de un curso, no es la maestra de grado. Bueno, esto es la diferencia que nos hace entre tener o no tarea frente a curso. También, en el caso de un directivo, un director de una escuela, un regente de una escuela, no está al frente de curso, en este caso porque ejerce tareas de autoridad. Entonces, en el caso de un regente, necesita haber estado 10 años frente a alumnos antes para jubilarse con 25 años de servicio, pero si no estuvo nunca en esta condición, necesita 30 en total. Acá nos encontramos entonces con otra tasa de sustitución. El haber se calcula como el 82% de la suma de los cargos que tiene el trabajador al momento de cese. Aquí vamos a hablar del 82% móvil. Ustedes habrán escuchado hablar de los reclamos gremiales de todo tipo, de todos los sectores, en la pelea por el famoso 82% móvil. Si agarran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ustedes van a encontrar que la movilidad de las prestaciones está garantizada constitucionalmente. No así la tasa de sustitución. Y aquí es donde tenemos siempre otra fuente de desinformación que proviene de los funcionarios, de los medios, incluso de los sindicatos también, que hablan de la garantía constitucional del 82% móvil. No hay una garantía de la tasa de sustitución del 82%, sí de la movilidad, no de la tasa. Cerremos el paréntesis y avancemos. El decreto 137 está vigente, entonces ya dijimos, se calcula la jubilación como el 82% del cargo que tiene, el cargo de la suma de las horas que tenga el docente al momento del cese, siempre y cuando tenga 12 meses continuos de antigüedad en el cargo al momento de presentar la jubilación. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen y otro, entre el administrativo y el judicial? Por un lado, la forma de cálculo. En el decreto, es decir, el vigente, el administrativo, se calcula sobre el cargo al momento del cese, siempre y cuando tenga 12 meses de antigüedad. Mientras que el haber judicial, se puede buscar el mejor cargo que haya tenido el trabajador a lo largo de su historia laboral. No siempre va a coincidir el mejor cargo con el momento del cese. Y la otra diferencia es la movilidad. Los docentes del nivel preuniversitario tienen un haber calculado conforme a las pautas que dimos, y una vez calculado así, se moviliza en el futuro a través de un índice que se llama RIPDOC. El RIPDOC es un índice de movilidad semestral, de base salarial sectorial, y que se calcula de la siguiente manera. La masa de remuneraciones del sector se calcula en su evolución semestre contra semestre y se paga en el semestre siguiente. La fórmula general de movilidad, que es para los docentes de nivel universitario privado, es trimestral. Esta que estamos hablando es semestral. Y ya tenemos poquitos minutos, vamos a avanzar con el régimen de los docentes universitarios. Este es el régimen más complejo de todos. Este régimen ameritaría un ciclo entero.
Vamos a tratar de reducir en 10 minutos para que les quede aquí el material y por lo menos puedan después ahondar en las preguntas o en algunas inquietudes. Edad mínima requerida, 60 para las mujeres, 65 los hombres. En ambos casos se permite la continuidad hasta los 70 años de edad. Fíjense que ya en el año 2009, cuando se sanciona esta norma, se establece esta posibilidad de optativa, a opción del trabajador, de continuar hasta los 70 años de edad. Fíjense que cuando sale la ley 27426, cuando se modifica la ley de contrato de trabajo, muchos equivocadamente pegaron el grito en el cielo diciendo nos han movido la edad jubilatoria, que ya explicamos que no es así, y lo tratamos como si fuera algo novedoso en nuestro sistema, cuando no es así, porque ya desde el año 2009 teníamos esta novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Aparte de la edad, se requieren servicios. Se requieren 25 años de servicios universitarios, y de esos 25 años se requieren 10 años frente a alumnos. ¿Cómo se calcula la jubilación? Se calcula como el 82% de la suma de los cargos que al momento del cese tengan 60 meses de antigüedad. Es decir, tienen que tener 5 años en los cargos que ejerce el trabajador al momento del cese. Pero ustedes ya vieron en la clase anterior que el sueldo o el universitario se calcula por cargo. Muchas veces nos vamos a encontrar con un docente que tiene 2, 3, 4 cargos hasta el límite del tope horario de 50 horas que vimos en la clase anterior. Entonces, esa antigüedad se exige por cargo, no la antigüedad del docente en total, sino por cargo. Pero entonces, si un docente tiene 3 cargos y al momento del cese solo tiene los 60 meses requeridos en 2 de ellos, su jubilación solamente va a tomar 2 de esos cargos y no el tercero. Entonces ahí es donde empiezan los problemas y ahí es donde hay que conocer la normativa que les explicábamos la otra vez de convenio colectivo de trabajo a los fines de garantizar en todo caso la continuidad del trabajador hasta que acceda a esos requisitos en ese régimen. Este régimen tiene una particularidad. Como ya vimos, la función docente tiene esta cuestión de que tiene horas, cargos y dedicación en distintos lados. Y este régimen contempla, a diferencia de los anteriores, lo que se llama una prestación por simultaneidad. La prestación por simultaneidad implica que el universitario, en este caso, tiene 2 líneas de servicio completas. Trabajó en la universidad durante 25 años, pero afuera de ella también, en otra tarea. Puede haber sido en una empresa, puede haber sido en la administración pública, puede haber sido docente universitario privado, puede haber trabajado como magistrado en el Poder Judicial o como funcionario del Poder Judicial, en fin. Puede tener 2 líneas de servicio completas. Entonces, ¿cómo se calcula la jubilación en esos casos? Si la simultaneidad se da entre una línea de servicio universitaria pública y una línea del régimen general, como podría ser el caso del docente que trabajó 30 años en la UBA y 30 años en la UCA, la jubilación se calcula de la siguiente manera. Si esta persona tiene hasta 20 horas de dedicación en la universidad pública, podrá acceder a la prestación por simultaneidad. Si tiene más de 20 horas, no puede acceder a la simultaneidad, con lo cual pierde una de las 2 líneas de servicio, y eso es materia litigiosa. ¿Por qué? Porque nos afecta a los principios que ya vimos de sustitutividad, proporcionalidad y mayor esfuerzo contributivo. Por eso se nos marcaba al principio. Entonces, tiene que tener las 2 líneas de servicio completas, tiene que cumplir los requisitos en ambos lados, y al mismo tiempo tiene ese límite de carga horaria de 20 horas. Si cumple esos requisitos, ¿cómo se calcula la jubilación? Por la línea de servicio general, es decir, en el ejemplo, por los 30 años de servicio que trabajó en la UCA, se calcula PBU, PC y PAP, como vimos antes. Y por la otra línea de servicio se calcula como el 2,3% por cada año de servicio, 2,73% por cada año de servicio en simultaneidad. Esto es una complicación porque no siempre el docente tiene 30 años de servicio. Si ustedes multiplican 2,73 por 30, nos va a dar el 82%. Pero si multiplican por 25, no nos da, nos da 70 y pico. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el docente, en estos casos de simultaneidad, cobre el 82%, tiene que tener 30 años de servicio y no 25. Esto también hay que explicarlo porque muchas veces el docente, cuando se jubila, se sorprende que no está cobrando el 82%, sino un poco menos. En estos casos, entonces, el haber parcial se calcula de 2 formas distintas. Acá tenemos 2 haberes parciales. Al haber integrado, que es lo que va a cobrar el jubilado, se le aplica una pauta de movilidad. Tenemos que elegir cuál es la pauta que corresponde. Según la normativa, en estos casos corresponde la pauta de movilidad del régimen general. Luego tenemos otros casos de simultaneidad, cuando la simultaneidad se da entre 2 regímenes especiales. Por ejemplo, el docente de la UBA y el Pellegrini.
En estos casos estamos hablando de un docente que está amparado en el E26508 y en el decreto 137. Teniendo la línea completa de servicio, en este caso vamos a calcular cada línea de servicio conforme a su ley. Ya vimos los requisitos para cada una. Si cumple los dos requisitos, tenemos un haber integrado. Al haber integrado le vamos a aplicar una pauta de movilidad. ¿Cuál va a ser esa pauta de movilidad? La que corresponda al haber parcial mayor. Si yo, en el ejemplo, tengo un haber parcial mayor en la UBA, por ley 26508, le aplico el RIPDUN, que es el índice correspondiente a estos universitarios. Mientras que si el haber parcial mayor es porque cobraba más sueldo en el Pellegrini, le aplico el RIPDOC. Entonces tenemos dos haberes parciales, cada uno se calcula conforme a su ley, y dependiendo de esta ecuación, se va a aplicar al haber integrado una sola movilidad. Lo mismo sucede cuando la simultaneidad se da con otros regímenes especiales, como podría ser el de investigadores, en el caso que yo tenga un docente universitario con dedicación exclusiva, o cuando tengo un trabajador de CONICET, que también da clase en el secundario, Pellegrini, por ejemplo. Bueno, en esos casos también hay simultaneidad y se aplica esta situación. Y también la pauta de movilidad va a corresponder al haber parcial mayor. También nos encontramos con simultaneidades cuando, en el caso de un funcionario del Poder Judicial, hay que dar clase en la Facultad de Derecho. Pero en estos casos, la pauta de movilidad normalmente va a ser la del régimen de magistrados, que es otro problema que merita otro ciclo, porque tiene doble pauta de movilidad que no está del todo determinada hasta ahora. ¿Pero por qué? Porque la magistratura o los funcionarios del Poder Judicial ejercen su cargo con dedicación exclusiva. Entonces solamente tienen compatibilidad limitada para una o dos dedicaciones en la universidad, por lo tanto el haber parcial del régimen universitario va a ser menor, y por ende la movilidad del haber integrado será correspondiente a la pauta mayor. Aquí lo que vimos entonces es una diferencia sustancial. El régimen universitario prevé la pauta, la prestación por simultaneidad, que no la permite el régimen preuniversitario. ¿Qué pasa con un preuniversitario que tenga servicios también en relación de dependencia? No puede jubilarse, eso es materia litigiosa. ¿Por qué? Porque tiene que elegir entre el régimen general para incorporar las dos líneas de servicio o solo la docente por decreto 137. Entre las dos simultaneidades que vemos aquí, en el primer caso vimos que tenía una limitación horaria en 20 horas, mientras que cuando la acumulación es de dos líneas de servicio especiales, no tiene esa limitación. Por lo tanto, también tenemos una cuestión litigiosa en esta limitación. ¿Por qué? Porque nos afecta, ya dijimos, proporcionalidad, sustitutividad, mayor esfuerzo contributivo y demás. Bueno, aquí hay muchísimo material que yo les dejo para repasar. Yo creo que ya estamos un poquito en hora, no sé, Irene, si tenemos algunos minutos para otro temita o si ya tenemos que habilitar preguntas. Sí, no sé si habrá consultas para hacer, pero sí estaríamos ya en horario. No sé si querés hacer hincapié en algún otro tema más. Sí, mira, yo les quiero dejar este tema. Muchas veces el docente consulta por esta materia porque, como están viendo, es complicado. Pero muchas veces no consulta por ignorancia, porque se asesora mal, o porque cree que su caso es fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor trabajó toda su vida en la misma institución. Pero, como vemos, la reglamentación, la letra chica, hace que la cuestión se complejice con las altas y bajas de los cargos. Muchas veces nos encontramos con docentes que han tomado decisiones laborales muy próximas a la edad jubilatoria, que le impactan decididamente y muchas veces de manera determinante en la jubilación. Y en algunos casos ese impacto es irremediable. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es esto: cuando ustedes se enfrenten a estas situaciones, no dejen de consultar a aquel que se dedique a estos temas, profundice, analice o derive, porque esto es complicado también desde el punto de vista de la responsabilidad profesional que está en juego, ¿no es cierto? Y como les decía, todos tenemos un pariente en la universidad, todos tenemos un pariente que es profesor o que da clases. No, mi jubilación es fácil, yo empecé como ayudante de alumno, a dos honores, cuando me recibí, tuve toda mi carrera allí y ahora soy titular y me quiero jubilar. Bueno, veamos la situación, no vaya a ser que tengas alguna alta o una baja que te complique en el haber inicial y no te estás jubilando con el 82% de tu cargo de hoy, sino que te están restando por algún lado, o te están aplicando topes, o te están aplicando una tasa de sustitución que no corresponde. Bueno, hay muchísimas cuestiones.
Yo aquí les explico qué material tenemos para que ustedes lo vean tranquilos, cómo se calcula la gana inicial, cómo se hace el cómputo en cada caso, van a ver cómo difiere en cada régimen. Luego acá tenemos un ejemplo de por qué partiendo de un mismo sueldo, depende de la fecha del cese, podemos llegar a un haber diferente, lo que nos permite, conociendo la reglamentación y conociendo cómo va a ser el impacto salarial de la paritaria salarial de ese año, de los universitarios, nos permite cierto margen de maniobra para elegir el mejor momento del año para jubilarse. Ustedes ven ahí en el ejemplo que tenemos 4 docentes que parten del mismo sueldo y que cobran distintas jubilaciones. ¿Por qué? Porque la fecha de cese es diferente. Y entonces, si la persona, como les decía, hace esta consulta, podría elegir una mejor manera de jubilarse. En vez de jubilarse en un mes, se jubila en el siguiente y cobra un poquito más. Estas son las inconsistencias que tiene el sistema, y el que no las conoce, se entrega en el ANSES. En el caso del ejemplo que dijimos recién, un profesor que estuvo toda su vida en la facultad y cree que su jubilación es fácil, si no conoce esto, probablemente se jubila con unos pesos menos que el colega que sí se asesoró. Y después esta persona va a hacer un reclamo porque evidentemente le están pagando menos que a su colega. Y muchas veces, como la normativa es clara al respecto, en estos puntos no hay inconstitucionalidades. Entonces, eso hay que determinarlo porque en estos casos a lo mejor el daño es irremediable. Otra cuestión interesantísima que hay que tener en cuenta, que yo les dejo aquí, nosotros vimos que la pauta del régimen general, la pauta de movilidad, es semestral. Se paga en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Ustedes van a escuchar en los medios, en los diarios, en los portales, en todos lados, cuando se anuncia la movilidad. Y eso sale en todos lados, lo replican todos. ¿Qué sucede? No se informa la movilidad docente normalmente. Se informa la movilidad general. Pero entonces todos los docentes lo van a consultar a sus abogados, y entonces los abogados tendrán que responder a sus clientes. ¿Cuánto es mi movilidad? ¿Dónde sale? ¿Dónde se publica? Bueno, les tengo una mala noticia, no se publica en ningún lado. Nosotros accedemos a la información a través de pedidos de acceso a la información pública. Nosotros lo publicamos en nuestra página, en el estudio, pero no hay otro lugar donde se publica. A veces hay un periodista también que informa los valores, pero no publica mucho más que eso. Pero esto nos genera otro problema. En junio y en diciembre de cada año aumentan las jubilaciones generales, pero las jubilaciones docentes no aumentan. Ustedes ya vieron que aquí el régimen del decreto 137, por ejemplo, se calcula como PBU, PC, PAP y suplemento. El tema es que el ítem PBU se mueve por el régimen general de movilidad. Entonces, en junio y en diciembre de cada año, la PBU aumenta. Sin embargo, el haber total del docente no debe aumentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la PBU tiene que aumentar y el haber no, el suplemento docente del cliente de ustedes va a bajar en la misma proporción que sube la PBU para que el haber jubilatorio quede igual. De tal manera que el docente, cuando va a cobrar su sueldo en junio, agarra el recibo de ANSES y dice, caramba, me bajaron la jubilación docente. ¿Por qué? Porque el ítem suplemento docente bajó. Ya dijimos, bajó para compensar lo que subió PBU, porque su haber tiene que quedar quieto en junio y en diciembre. Pero entonces, ¿qué sucede? Los docentes van al ANSES, hacen trámites, van a los despachos, consultan en los sindicatos, van a la universidad, a las áreas de personal, preguntan en todos lados, y nadie les sabe explicar algo que es tan sencillo como esto. Lo mismo sucede cuando en marzo y en septiembre se aplica la movilidad de los docentes. Pero ¿qué pasa? La PBU se aplica por un índice y el haber se mueve por otro índice. Entonces claramente no nos da eso. No nos dan los números si no entendemos que el suplemento no funciona como variable de ajuste. Todo lo que nos sobra, todo lo que nos falta con relación a movilidad general, se pone o se saca de ese suplemento docente. Entonces, ¿qué sucede? También en marzo y en septiembre cada año los docentes agarran recibo de sueldo, no entienden, van y preguntan, y no les saben explicar. Colapsan ANSES con turnos innecesarios, que los colegas de aquí que hagan previsión van a buscar un turno para sus clientes y si no hay turnos, ¿por qué? Porque el horizonte de turnos se nos fue muy lejos, está lleno de reclamos, cada vez más prestaciones. Bueno, si esto se explicara, si se hiciera docencia sobre esto, muchísimos docentes no harían los reclamos. Y créanme que todos los junios, hace 10 años, pasa lo mismo. Porque nadie les ha explicado convenientemente esa situación. El haber no tiene variación. Lo que cambia es la liquidación. Bueno, estas son las cuestiones que van a encontrar. Yo les voy a pasar ahí el chivo porque no se publica realmente en ningún otro lado. Ahí está en el Instagram, en la página. Nosotros publicamos estos cuadros, estas movilidades docentes, para que le interese seguir la temática.
porque, bueno, verdaderamente si no, tienen que pedir acceso a la información. Poneme de vuelta el cartelito que voy a tomar nota de la página, así se los paso por acá. No, Sí, esto está también en sobre la todo si es última muy diapositiva. complejo de conseguir esa info que no sale en ningún lado, Claro, o sea que eso, ustedes lo puedan recopilar es genial. digamos, en contra, yo puedo decir, no entiendo por qué no se publica, la verdad que debería ser más Sí. transparente. A favor, debo decir que jamás he tenido un problema a través del mecanismo de acceso a la información pública. Uno hace el mecanismo a través del trámite de distancia y consigue la Claro. información dentro de los plazos y en la forma que corresponde. Entonces, pero no debería ser de esta manera que se obtenga la información, ¿cierto? Bueno, ahí puse las dos web que manejan ustedes para que puedan ingresar y ver esa info. Bueno, empezaron a llegar las consultas, las voy a ir haciendo Bueno, vamos despacito. nomás. María dice, en el caso de la ley 24241, ejemplo, no docentes de universidades nacionales, calculo que será la sigla UUNN, que Sí. reúnen los requisitos de 60, 65 años y 30 años de aporte, y según la modificación del artículo 252 de la LCT, pueden trabajar hasta los 70 años, es decir, como empleador, los notifico que se encuentran en condiciones de jubilarse a los 60, 65, pero recién cuando cumplen los 70 los intimo. ¿Comprendí bien? No, ahí tenemos que tener cuidado. Ahí el decreto reglamentario, creo que es el decreto 110, que nos establece que no se aplica el 252 a las universidades públicas. Cuidadito, nosotros vimos el régimen de las universidades públicas en la clase anterior. El 252, digamos, funciona desde la ley de contrato de trabajo. Recuerden que los universitarios públicos están regidos por materia contencioso administrativa, ley de educación superior, convenio colectivo, estatuto universitario y demás. Solo por defecto y, digamos, interpretando algunas cosas podría aplicarse el 252, pero la prevención de los 70 años claramente no se aplica por el decreto reglamentario. Dice que no se aplica al sector. Muy claro. Bueno, ¿qué pasa, dice Merce, qué pasa con la restitución del 82% a los no docentes? Bien, temón espectacular. El tema es el siguiente, la ley 22.955 fue derogada también por ese decreto 78 del año 24. La ley 22.955 establecía el 82% para el personal de la Administración Pública Nacional en general. Dentro de esos personal administrativo estaba el personal no docente de las universidades nacionales. Entonces, en algún momento tuvieron ese régimen y en algún momento lo perdieron y nunca lo pudieron recuperar. ¿Por qué? Falta de decisión, falta de punch sindical, falta de decisión política, porque fallos judiciales hay. Mucha gente que se jubiló en aquel momento con la vieja ley ha accedido a las mismas consideraciones que yo les explicaba con la vieja ley del investigador y la vieja ley del docente. Es una ley derogada por un decreto claramente inconstitucional. Entonces, esto nos conduce sí o sí a planteos judiciales, pero a diferencia de lo que ocurrió con los docentes universitarios, con los docentes y con los investigadores, no hubo un decreto del Poder Ejecutivo que rescatara o volviera a la vigencia aquel viejo régimen del no docente. Al día de hoy, si ustedes van a las páginas de las federaciones sindicales, FATUN, por ejemplo, ustedes van a ver que una de las banderas gremiales es por la recuperación del 82% móvil. Muy bien. Ricardo dice, en caso de un docente de nivel primario que tiene los años de aportes requeridos para jubilarse y los años de servicio frente a alumnos cumplidos, pero le falta la edad, ¿puede dejar de trabajar como docente para jubilarse y llegar a la edad? ¿O debe tener años de servicios con aportes docentes inmediatamente previos a la solicitud de jubilación? Mira, vos sabés que la pregunta es buenísima, pero no exactamente por el régimen del docente, porque es algo que omití comentarlo, pero sí está en las físicas. Respondo primero a tu caso. Él puede dejar de trabajar este docente y continuar viviendo de rentas, del aire o de lo que sea, hasta que se jubila o de otro trabajo, porque el requisito lo cumple. Cuando cumple la edad se puede jubilar. Lo que yo omití de expresar, pero está en las fílminas, es que en el régimen del docente universitario, la universitario, el último cese laboral debe ser en la docencia universitaria. O sea que la pregunta que nos hizo el colega no es aplicable en el régimen de los universitarios, sí en el del preuniversitario. Un docente universitario que cumplió los requisitos pero le falta edad, puede dejar de trabajar
pero no puede trabajar en ninguna otra cosa hasta que llegue a la edad jubilatoria, porque si no puede tener una actividad laboral posterior a la universidad. Okay. ¿Qué pasa, pregunta Lidia, con un docente universitario nacional que continúa trabajando pero que ya está jubilado por una ley jubilatoria provincial? ¿Cómo se integran ambas normativas? Bien, pregunta excelentísima porque hay muchísimos problemas con esos. El ejercicio de la docencia universitaria es compatible con el goce de cualquier jubilación, pensión o retiro. Es compatible. Eso está definido por defecto en el artículo 34 de la ley 2441, el artículo 156 de la 2441 y el 68 de la ley 18037 al que se remite en el 156 de la 2441. ¿Qué significa esto? Puede estar jubilada la persona en un régimen provincial, o puede estar jubilada incluso por el régimen general, o puede estar jubilada por el régimen de preuniversitarios, y puede continuar en la docencia universitaria. Puede continuar como activo en la docencia universitaria. Eso está permitido en las normas. ¿Qué sucede? Si al momento de jubilarse esta persona tomó los aportes necesarios para calcular la jubilación, los aportes correspondientes a la universidad, muchas universidades lo que hacen es quitar el ítem de antigüedad de ese docente. Y esto nos lleva a cuestiones litigiosas, porque no está del todo claro, porque hay unos fallos viejos de la Corte Suprema que se siguen aplicando al día de hoy, pero son fallos de los años 80. No tienen en consideración ninguna de las normativas convencionales que ha suscrito nuestro país, no tienen en cuenta ninguna de las normas que hemos analizado hoy, la 26508, ley posterior de drogas del interior, los principios los convencionales, la ley 27360, un montón de estas cuestiones. Entonces, toda aquella jurisprudencia vieja que invoca las direcciones de asuntos jurídicos de las universidades nacionales, hay que desecharla y construir jurisprudencia nueva. Tenemos muchos casos, o mismo tenido acciones, y hemos acordado en la justicia federal con distintas universidades protocolos nuevos para estas cuestiones. Hay universidades que al día de hoy no entienden esta problemática y están mandando a sus docentes a litigar. En algunos casos, como les decía, les quitan el ítem de antigüedad. Es un problema, por ejemplo, que se está dando en la Universidad Nacional del Sur. No sé si tenemos algún bahiense por acá. Hay un problema en este momento que no les reconocen las jubilaciones del IPS de la provincia, o aquel que está jubilado le sacan el ítem de antigüedad al docente, pero el salario del docente universitario, de acuerdo al convenio colectivo que vimos en la clase anterior, se compone de básicos de antigüedad y los adicionales por título. Bueno, todo esto es un problema que excede a la materia de previsión, pero está todo íntimamente vinculado. Bien, acá Merce pregunta, pensión por fallecimiento si tenía 22 años de docencia universitaria, ¿le corresponde el régimen general o la ley 26.508? Bien, pero ahí no me aclaro, ¿servicio universitario público o privado? Claro, ahí tendría que Merce decir. Claro. Vamos a responder las dos opciones. Si es universitario privado, que estamos hablando, vamos a la ley 2441. En ese caso, para las pensiones nos exigen regularidad de aportes. Es decir, el causante debe haber tenido dentro de los últimos 36 meses de aporte 18. Y si no, debe haber tenido 12. ¿Sí? En esos casos califica como regular con derecho o irregular con derecho. En los regímenes especiales no nos exigen regularidad. Simplemente el causante tiene que haber fallecido estando en actividad, no importa la regularidad. Ok, ahí aclaraba que era la pública la que estaba preguntando. Bien, bueno, en ese caso es lo último que mencioné. Perfecto. Bueno, ahí pidieron la dirección que ya la apuntamos. Y vamos con la última, también de Merce. Merce es una fuente de consultas. De casuística. Sí, sí, casuística. Si el docente tiene un... Debe tener muchos casos ahí. Sí, porque está en una universidad, me parece por las siglas que veo en el nombre. Si el docente tiene un cargo de tiempo completo de 30 horas, se le debe hacer el descuento del decreto 160 y acceder como investigador, atendiendo que la ley habla de exclusiva o dedicación completa. Claro, si es completa, puede calificar para... A ver, el docente con dedicación con dedicación exclusiva califica para los dos regímenes. Es el único caso que podría calificar tanto para el régimen de investigadores como para el régimen de universitarios. El tema es el siguiente. Como ya vimos que el régimen de investigadores nos lleva a la movilidad del régimen general, a los docentes universitarios e investigadores casi que no les conviene ir por el régimen de investigadores, les conviene jubilarse por el régimen general. Ok, arrancan en el haber inicial 3 puntos porcentuales por debajo, pero en la evolución con el tiempo recuperan. ¿Por qué? Porque uno es un índice salarial y el otro es el índice de fórmula.
La fórmula ya sabemos que todos los gobiernos le han metido la mano en los bolsillos a todos los jubilados. Entonces, ese índice de movilidad va a la baja. Entonces, yo cuando me preguntan esta situación, ¿y qué hago, doctor? ¿Qué me conviene? Yo les explico esta situación y les digo, miren, si usted es universitario y tiene la posibilidad de jubilarse por el régimen especial universitario, vayamos al universitario. Es más fácil el cómputo, es más fácil la acreditación porque no hay que acreditar investigación, es más fácil la movilidad después y no tenemos que litigar para mejorar el haber. Ahora, el régimen de investigador entonces lo dejo, o prefiero dejarlo para el caso de los investigadores puros, CONICET, INTA y demás. Ahora, hay un sector, por supuesto, de universitarios que no van a calificar para jubilarse como universitario. Por ejemplo, aquel que entró tarde a la universidad. Si yo tengo un profesional que entró a la universidad con 50 años de edad, cuando tenga 70 no va a tener los 25 años de servicio. Entonces, a lo mejor en ese caso sí, yo lo que necesito es acreditar 30 años de servicios comunes en general y solo 15 de dedicación exclusiva. Entonces es posible que en algunos casos sí me convenga que vaya al régimen especial. Entonces, estas son las cuestiones que hay que analizar, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchos docentes que, pese a lo que dice el estatuto universitario correspondiente, que les exige a las dedicaciones exclusivas tareas de investigación, no las hacen, o las hacen a medias. Entonces, uno de los requisitos del régimen de investigadores es después acreditar la tarea efectiva de investigación durante los 15 años de servicio en ese carácter. Y después empiezan los huecos en el currículum. Y ANSES te mira año por año qué actividad hiciste. Y te pide un certificado y te va a hacer la verificación en la universidad, te pide el legajo y si no le cierra te va a pedir 75 veces currículum y todos los certificados posibles. Entonces, muchas veces hay estas situaciones dudosas. Publiqué un libro. Bueno, sabemos que el libro no se genera espontáneamente. Yo lo publico este año, a lo mejor estuve trabajando 5 años en ese libro, pero la publicación dice publicado 2022. Entonces yo tengo acreditado solamente 2022 para esa publicación. Entonces tengo que acreditar qué hice en el 2021. Dirigí una tesis, bueno, eso no alcanza. Tengo que tener tareas de dirección, tengo que tener un grupo de investigación. Hay otros docentes que también confunden el hecho de estar meramente categorizados como investigador, pero después no han hecho la investigación específica. A veces categorizan, pero por algún motivo, la pandemia, por ejemplo, no se hizo tarea de investigación. Eso no está reglamentado qué va a pasar en estos casos, porque todos van a presentar un hueco en el 2020, incluso viene entrado 2021 también, donde no se hizo tarea de investigación. ¿Qué va a pasar en estos casos? Bueno, la ley ahí nos permite 20 años discontinuos de tarea de investigación, pero hay que acreditarlos. Muy bien. Bueno, esa fue la última consulta que recibimos y la verdad que, Aníbal, era un tema realmente espeso y que has dado de una manera muy clara. Por supuesto les queda el material, ¿no?, de PowerPoint que siempre viene bien para repasarlo y ver tranquilos toda la normativa y demás. Se lo vamos a hacer llegar a todos los que completaron el formulario. Si alguien necesita el link me avisa, pero lo pasé varias veces en el chat. Y también esto de que la clase quedó grabada, así que va a estar disponible unos días en Facebook, después para quienes son clientes directamente en la plataforma. Muchísimas gracias, Aníbal, por haber estado una vez más con nosotros y haber apostado a estas masterclass. Gracias a usted por invitar. Así que bueno, veremos el año que viene qué nos podemos inventar para continuar con estas charlas tan útiles, tan prácticas. ¿Cómo no? Aquí estaremos, al pegado. Bueno, muchas gracias a todos por estar y hasta esta hora. Muchísimas gracias a todos. Gracias.